Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Hoy contamos con la presencia del licenciado Carlos Salcedo, un reconocido jurista dominicano con quien conversaremos acerca de la regulación de la profesión de abogados. Acompáñenos. Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica de la vida diaria y cotidiana de todos los ciudadanos, que es el derecho. El derecho está en el quehacer y en la convivencia cotidiana de cada ser humano. En este programa nos esforzamos porque las enseñanzas del derecho llegue desde el ciudadano más encumbrado al ciudadano más humilde. Por eso nos esforzamos por traer a este programa figura maestro del derecho dominicano. Hoy contamos con un abogado de los tribunales de la República, un joven todavía profesional del derecho a pesar de la larga trayectoria en el ejercicio profesional. Y yo puedo decir, y creo que en eso estarían de acuerdo conmigo mis compañeros, uno de los abogados más exitosos de República Dominicana en este momento. Profesor universitario, escritor, porque tiene varias obras de derecho en su haber, pero además un ejercicio profesional 24/7, un gran trabajador, un gran obrero del derecho. Se trata del licenciado Carlos Salcedo. Licenciado Carlos Salcedo, todo el mundo conoce en este país su trayectoria profesional y sobre todo la vastedad de su ejercicio, casi en todas las materias del derecho. En materia laboral es un experto, pero también en derecho penal, derecho financiero, con un ejercicio se puede decir en todas las materias. Carlos se puede definir, por lo menos yo me atribuyo esa facultad, de definirlo como un abogado peso completo. De manera que este será un programa de lujo y de antemano agradecer a Carlos que haya tenido la gentileza de compartir con nosotros este espacio de su agitada agenda, que sabemos que son muchas y múltiples las ocupaciones que tiene en su oficina y en las múltiples ocupaciones que él tiene en su vida profesional. Carlos, bienvenido a Principalmente. Gracias Radamés, Pedro, Ramón. Eternos y entrañables amigos. Para mí es un honor estar aquí y yo creo que palabras son un compromiso para ver si llego a hacer lo que tú has dicho. No, eso lo sabe la mayoría de la gente, que creo que me quedé corto. Mira, Carlos, en los últimos meses ha estado sobre el tapete la discusión de un proyecto de ley que sometiera la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con la regulación del ejercicio del derecho en República Dominicana. Ha habido una especie de diferendo también con la posición que tiene el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bueno, recientemente también la directiva del Colegio de Abogados acaba de someter ante las cámaras legislativas también otro proyecto de ley. Yo pienso que incluso habría que ver cómo se busca un consenso, tanto de parte del proyecto de la Suprema Corte como del proyecto que acaba de someter el Colegio de Abogados. ¿Qué opinión te merece al respecto esas visiones diferentes que ya están expuestas a la opinión pública, tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Colegio de Abogados de la República Dominicana? Mira, primero yo creo que
hay que hablar de lo sustantivo, de lo que está en el fondo. He hablado mucho de la masificación en el ejercicio de la profesión de abogados. Muchas universidades, muchas escuelas de derecho en el país produciendo una cantidad enorme de profesionales. Quizás no en la medida de las necesidades de la República Dominicana. Para muchos. Para otros, como es mi caso, cuando hace unos 12, 13 años nos encontrábamos dirigiendo la FINJUS, recuerdo que ya venía desde hace un tiempo hablándose mucho de la necesidad de revisar la ley del Colegio de Abogados y de hecho hablábamos en ese momento de la posible inconstitucionalidad que ahora ya se proclamó por cuestiones de procedimiento, entre otras cosas, pero sobre todo porque había que necesariamente fortalecer normativamente el ejercicio de la profesión, no solamente en los aspectos disciplinarios, los aspectos deontológicos, sino los ligados fundamentalmente a la formación y ver de qué manera eso se traducía, no solamente a través de los planes de cada una de las universidades, sino también en la cabeza de todos los juristas del país, de la administración de justicia y del sistema de justicia en sentido general. Y yo decía, recuerdo, lo dije públicamente y privadamente, que yo no le temo a la masificación de los abogados, al contrario, yo creo que en un país donde hay dejos de mucha arbitrariedad tradicional, necesitamos mucha gente abogando por derechos. Y en la medida que sumemos más abogados con algún conocimiento, aunque no sean los mejores formados, estábamos sumando especies humanas a la revalorización de los derechos en todo el sentido amplio de la palabra. Todo este mundo de los derechos fundamentales, diríamos, tiene más cabida todavía desde el punto de vista conceptual y práctico, operativo, cuando nosotros tenemos muchos operadores del sistema con conocimientos mínimos, básicos y en algunos casos más ampliados. Por lo tanto, todo lo que sea, diríamos, en procura de sumar gente, no solamente abogados, sino especialistas o entes al sistema de derechos, de reclamos de derechos, debe ser bienvenido. Ahora bien, la profesión de abogado es una profesión, es una ciencia. Es decir, nosotros no podemos negarle, y aquí yo no soy Jacobs, yo he estado presente con Jacobs hablando, yo soy un científico. Lo ha dicho él es orgulloso de decirlo. Y no tenemos que ir a Alemania para... No. Eso es una realidad. El derecho es una ciencia. El abogado practica una ciencia y necesita no solamente una formación, una aptitud que proviene de todo lo que es el canon universitario, lo que son los procedimientos, lo que son los contenidos temáticos, lo que son las prácticas forenses y demás, sino que además necesita un esfuerzo institucional que tenga entre los elementos el aspecto normativo como base fundamental, por las debilidades de la norma y muchas veces del sistema. Por lo tanto, la regulación de la profesión de abogado, desde el punto de vista de la deontología, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la optimización de estos profesionales, es una necesidad. Siempre será una necesidad. Siempre será una necesidad, sobre todo porque nosotros tenemos en la actualidad una serie de disfunciones desde el punto de vista normativo que hay que unificar. Pero en el caso de la propuesta legislativa, de ambas propuestas legislativas, la reciente del Colegio de Abogados y la de la Suprema, que es anterior, yo entiendo que antes de ir al Congreso, o ya en el Congreso, ¿cómo están? Deben ser bastante discutidas públicamente con los profesionales del área. ¿Por qué? Porque yo no puedo categorizar, por ejemplo, la propuesta de la Suprema Corte de Justicia, ni dar una valoración ni positiva ni negativa. Es una propuesta que debe estar sujeta a una revisión profunda.
Porque, por ejemplo, esa propuesta establece, para decir algunas de las cosas que son imprácticas, establece un periodo de 2 años, una vez se le otorga el título universitario al profesional, para fines de lo que es la práctica, antes de darle la reválida para fines de ejercicio. Y eso es un periodo demasiado largo en la República Dominicana. Es decir, un médico dura 1 año. Un médico dura 1 año después Lo que que se llaman gradúa. pasantías. Sí, lo que hacía la pasantía, ¿verdad? La práctica, la pasantía. Carlos. Y en el caso de los profesionales del derecho, 2 años. Pero no solamente eso, tiene que someterse luego a un examen de reválida. Y si se quema en ese examen de reválida, tiene que esperar 3 años para volver a tomar una reválida, con lo cual se le suman 5 años. Pero no son 5, son 6. Porque luego de los 2 años, tiene que someterse a un examen que va a ser realizado cada 6 meses o 2 veces al año. Los exámenes, la reválida será, la Comisión Nacional de Reválida convocará 2 veces en el año, salvo en los casos de un departamento, una oficina de reválida departamental que también puede realizar exámenes anuales. Y son 2 exámenes, uno teórico y uno práctico. Por lo tanto, para usted ejercer la profesión de abogado a juicio de ese proyecto de ley de la Suprema Corte de Justicia, usted tiene que esperar, si se quema en el examen, 6 años. Si no se quema, 3 años para ejercer la profesión. Tú señalabas al inicio, resaltaba que hay, digamos, una dimensión cuantitativa, pero también una cualitativa, y tú insistías en el carácter científico del derecho y en la idoneidad que debe caracterizar a los profesionales del derecho y a quienes practican o ejercen la profesión. Hay, además de esos aspectos que tú has señalado, e independientemente, digamos, del tiempo, que son los temas que hay que discutir y a la hora de regular, la idea misma de algunos controles que se han sugerido y que ya están de algún modo expresados en las distintas propuestas, nos gustaría conocer tu reflexión. Esa primera, ¿verdad?, frente al hecho de que las universidades gradúan licenciados en Derecho y prácticamente en la actualidad el paso al ejercicio de la profesión es más un trámite burocrático que un control sustancial sobre los conocimientos, destrezas y habilidades de ese profesional para ejercer idóneamente. Entonces ahí se ha hablado de la necesidad de la práctica esa o la pasantía y también la de la reválida, que es como una especie de examen también a las universidades. Claro. Porque en realidad las universidades han aprobado, han dicho, esta persona aprobó satisfactoriamente todo el plan de estudios, y el Estado, digamos, a través del Colegio de Abogados, del órgano que fuere, depende de quién haga ese control, va a verificar y comprobar que tiene las condiciones para ejercer la profesión. Esa idea de la reválida, ¿tú la favoreces? Porque tú te referías básicamente al tiempo, pero tú favoreces eso. ¿Y cómo distinguir entre los que ya están en el ejercicio y los que son los nuevos profesionales? Evidentemente que todo lo que venga a fiscalizar la calidad del ejercicio profesional, desde su entrada y desde su ejercicio, tiene que ser bienvenido. En el espíritu, en el fondo, este proyecto trasunta una verdadera necesidad nacional. Yo siempre he dicho que los profesionales del derecho tenemos que tener en el ejercicio algún nivel de consecuencias por las inhabilidades, por las inexperiencias reflejadas en nuestro ejercicio. Aquí se necesita que muchos clientes nuestros nos demanden por responsabilidad profesional, y la responsabilidad profesional es inexcusable. Se traduce en daños y perjuicios. Eventualmente habría que ver si hay alguna causa de disciplina, de disciplinamiento, acusación, querella contra el abogado, y eventualmente también hasta una acusación penal, porque hay de todo en el ejercicio de la profesión, como lo hay en muchísimas profesiones. Por lo tanto, eso tiene que ser en el fondo bienvenido, siempre será bienvenido.
Pero hay que tener cuidado también. En una sociedad, los cambios, bueno, los latinos decían que natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos. Es decir, usted no puede procurar cambios tan bruscos de la noche a la mañana que pongan en juego incluso el propio sistema universitario, que pongan en juego el propio sistema judicial. Porque de usted frenar, por ejemplo, si usted toma en cuenta ese proyecto de ley de la Suprema Corte de Justicia, aparte de lo que hablábamos antes, quinquenalmente, cada 5 años, usted tiene que someterse a un examen de reválida. Y usted puede exonerarse de ese examen de reválida si usted completa 800 horas anuales de año calendario en formación continua. Eso representan 200 días en el año. Pero además, si usted no se quiere exonerar de esa reválida, de ese examen de reválida quinquenalmente, usted tiene que obligatoriamente, si no queda fuera del ejercicio de la profesión, tiene que someterse a 600 horas anuales en año calendario. Eso significa 150 días del año, 4 horas diarias de formación continua. Es decir, que usted estará no ejerciendo en la mañana, sino preparando las clases, preparando los exámenes, los trabajos en la mañana. Terminaremos teniendo y en la tarde, estudiosos. Buenos estudiosos del derecho. Sí, bueno, seríamos Jacobs todos. Seríamos Roxin. Pero no va a haber abogados. Pero no va a haber abogados en el ejercicio. Entonces yo creo que a mí me parece tan gracioso ese proyecto como importante en el fondo, porque no quiero desmeritar. Yo creo que le dieron una salida muy rápida sin haberlo revisado desde el punto de vista de la realidad en cualquier nación del mundo. En Estados Unidos, en el mundo entero, hay un control del ejercicio de la profesión. Un control no solamente para la entrada universitaria y el mantenimiento, sino para la entrada al ejercicio, ex post. Pero al mismo tiempo de control en el tiempo de educación continua, pero no nunca en el nivel, en la extensión que este proyecto en este caso entraña. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer ajustes importantes y airear esos dos proyectos, y creo, como decía Radamés, en que hay que unificarlos. Hay muchísimas experiencias. Yo recuerdo cuando se hablaba de la ley de libre acceso a la información pública, estando nosotros en Finjus, recuerdo que se llegó a un magnífico acuerdo con el entonces senador José Tomás Pérez, que era el único senador en el periodo 2000-2004 del PLD. Una excelente iniciativa. Finjus tenía una iniciativa y ambas iniciativas se unieron y se abrió el espacio de discusión y se generó la mejor ley posible en ese momento, que es la que tenemos hoy día. Esa experiencia se ha hecho con el Código Procesal Penal, con muchísima normativa en la República Dominicana. Esta no puede ser la excepción, al contrario, debe abrirse un espacio de vistas públicas bien amplio para procurar que haya un verdadero disciplinamiento y fiscalización de entrada y de salida del ejercicio de la profesión de abogados. Un tema de trascendental importancia dentro de lo que sería todo lo que tiene que ver con la normativa que disciplina nuestra profesión, la de abogado, que es el tema de cómo se habrá de estructurar esta jurisdicción disciplinaria, cómo se habrá de conformar, qué tipo de jurisdicción vamos a hacer, dónde se tramitarán los recursos. Nos gustaría, tú que has tenido la oportunidad de litigar incluso muchos casos disciplinarios, algunos de ellos, en donde se han planteado cuestiones procesales de esta naturaleza, nos gustaría ver tu opinión en torno a este aspecto tan importante. Fundamentalísimo también. Mira, actualmente el sistema disciplinario en la República Dominicana convive entre una serie de virtudes y desvirtudes relacionadas con el tiempo. Nosotros tenemos una ley de exequatur del año 1942, la 111, que establece que en caso de inconducta notoria, el abogado entonces puede ser objeto de sanción. ¿Cómo? Simplemente retirándole el exequatur.
Pero también el Colegio de Abogados, a través de su tribunal disciplinario, puede sancionar por mala conducta. Yo no quiero decir cuál es la diferencia entre inconducta notoria y mala conducta. No hay diferencia en el fondo. Y esa ley evidentemente es muy posterior. Estamos hablando de más de 50 años después. Entonces, esa concurrencia normativa genera distorsiones en el sistema. Por ejemplo, yo llegué a plantear ante la Suprema Corte de Justicia su incompetencia para conocer en primer grado, ¿verdad?, de una acción disciplinaria contra un abogado, porque estaría violándosele el doble grado de jurisdicción. Y que al mismo tiempo la ley 111 quedó derogada por efecto de la ley en virtud de la cual se instituye el Colegio de Abogados. La Suprema Corte de Justicia no creyó en nuestro argumento y tuvo que el Tribunal Constitucional producir una decisión en el orden que nosotros planteamos. El proyecto establece para mí la misma aberración, o muy similar, porque el proyecto plantea, primero, que el disciplinamiento ya desborda los límites de la competencia del Colegio de Abogados y de la propia Suprema Corte de Justicia y queda en el ámbito del Consejo del Poder Judicial. Disciplinar los abogados, conocer de las causas disciplinarias. Pero la vía recursiva es una vía de revisión ante el propio Consejo. Es decir, es una vía efectiva, es un recurso efectivo ante el propio órgano que ha parido con la tradición que nosotros tenemos. Y luego, aquí no vamos a hablar de las diferencias entre las vías de impugnación, las vías de agravio, y lo que eso desde el punto de vista conceptual entraña para que sea revisado profundamente. Me parece que primero tiene que quedar claro que el disciplinamiento de los abogados tiene que estar en manos de la institución profesional a la cual pertenece. Lo que hay que profesionalizarlo, lo que hay que hacerlo bastante claro para que finalmente cumpla con su labor. Y en segundo lugar, tiene que quedar abierta la vía recursiva. ¿Ante quién? Bueno, definámoslo. Pero evidentemente que no puede quedar en el ámbito del Consejo del Poder Judicial, no solamente el conocimiento del disciplinamiento, porque es ajeno, que lo haga con los jueces. No hay ningún problema que discipline lo que son miembros del Poder Judicial. Carlos, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y vamos a seguir con ese tema, porque en la propuesta que hace el Colegio de Abogados, me parece interesante en lo que tiene que ver con el Consejo Disciplinario. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hoy con la figura estelar del licenciado Carlos Salcedo. Carlos, estábamos hablando precisamente del disciplinamiento, del ejercicio de la carrera, del derecho. Y tú te referías a lo que contiene el proyecto de ley de la Suprema Corte de Justicia, que prácticamente retrotrae todo lo que es la función disciplinaria y se la da al Consejo del Poder Judicial. Yo comparto contigo el criterio, creo que es inaceptable que el ejercicio de la profesión liberal vaya a un órgano que tiene competencias muy específicas, como la es del Consejo del Poder Judicial, que tiene que ver con todo lo que es la administración y también el disciplinamiento de los jueces. En el proyecto que envía el Colegio de Abogados se está planteando, primero, que se conserve la jurisdicción disciplinaria en el Colegio de Abogados y establece 2 grados. Establece el Consejo Regional Disciplinario, es decir, un Consejo Regional Disciplinario para todo el Cibao, vamos a suponer, un Consejo Disciplinario para la región sur, otro consejo disciplinario por regiones. Entonces, ese operaría como una especie de tribunal de primera instancia. Y eso,
todo caso, si la persona afectada por la decisión decide recurrir, iría al Consejo Disciplinario ya nacional, que estaría con su sede aquí en el Colegio de Abogados. Me parece mucho más razonable. ¿Cómo tú ves el enfoque, comparándolo con el enfoque que hace la Suprema Corte de Justicia? Me parece magnífico. Yo, de hecho, vi rápidamente esa, diríamos, reforma frente a lo que planteó la Suprema Corte de Justicia. Me parece mucho mejor. Primero porque traduce una necesidad de disciplinamiento interno por parte del Colegio de Abogados en el ámbito propio de lo que es el tribunal disciplinario que esté en su haber. Pero en segundo lugar, porque al mismo tiempo garantiza lo que ha sido un reclamo tradicional y al mismo tiempo sabemos que en el caso del doble grado es un principio de naturaleza constitucional, pero además recogido en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Porque no podemos olvidar que el abogado es un ente, es un ser, no solamente un profesional, sino un ser humano que necesita estar rodeado de todas las garantías que cualquier proceso en su contra haga necesario que se active. Es decir, que no podemos negarle en modo alguno. Pero además, yo creo que eso tiene una tercera virtud. Y es el hecho de que de alguna manera esto está reflejado en otra propuesta legislativa cuando se habla de los consejos regionales y demás, en otras propuestas legislativas para darle, diríamos, un ámbito de participación, una estelaridad a las regiones, a los departamentos, a las provincias. Los abogados provincianos, los que somos de provincias, siempre veíamos la capital, diríamos como el faro de luz en el que nos veíamos todos reflejados. De hecho, nosotros que comenzamos el ejercicio de la profesión hace casi 30 años, para nosotros ejercer en materia de tierra teníamos que venir a Santo Domingo prácticamente, porque el Tribunal Superior de Tierras era aquí que estaba. Es decir, yo no tenía un departamento en Santiago. Solamente tenía la jurisdicción ordinaria, diríamos original, pero no tenía el Tribunal Superior de Tierras en el departamento correspondiente. Por lo tanto, las revisiones se daban en la capital. Pero así ocurría con todo. Y en la actualidad, en la composición del Colegio de Abogados, el Tribunal Disciplinario es de jurisdicción nacional. Y nosotros hemos hablado que la democracia debe preñarlo todo. En este caso, diríamos, se descentraliza. Y eso tiene una gran virtud. Se descentraliza y se le da una importancia capital a los abogados de las diferentes regiones del país. Esas 4 regiones para mí, más que, diríamos, la necesidad de respaldar con un doble recurso, porque hay diferentes metodologías, diferentes formas de garantizarlo. La gran virtud de esto es que le da importancia a cada uno en su región. De hecho, hay abogados que no tienen ni muchos recursos para trasladarse a Santo Domingo detrás de un procedimiento disciplinario. O incluso las víctimas de un abogado que haya necesidad de procesarlo disciplinariamente. Es como sumarle un costo adicional a la justicia en la República Dominicana cuando se tiene un abogado medio sinvergüenza, ¿verdad? O que ha faltado a la ética profesional en el ejercicio de su profesión. Y bueno, estamos obligando a la víctima a que venga para la capital a querellarse ante un fiscal nacional, que se evalúe todo eso, la cantidad de viajes que eso entraña, cuando tiene una región ahí a la que puede acudir más cercanamente, y eso cumple con otro propósito, la cercanía de la justicia, no importa el ámbito, en el ámbito disciplinario, administrativo, etcétera, penal y demás. Por lo tanto, yo creo que eso cubre varios aspectos. El aspecto del doble grado, que estaría cubierto, habría que ver cómo se garantiza que sea efectivo, porque no es todo recurso, tiene que ser un recurso efectivo, claro, evidentemente, y para eso se necesita trabajar mucho la profesionalización. Y aquí hay un aspecto muy importante, Radamés, Pedro y Ramón, y es que tradicionalmente se ha dicho, y lo digo
sin sonrojos. Se ha dicho siempre que el Colegio de Abogados de alguna manera no ha cumplido su misión institucional. Yo creo que en alguna medida se ha hecho esfuerzo en una que otra de las direcciones, de las presidencias y de las administraciones. Se han hecho esfuerzos. Es una institución relativamente joven. La democracia nuestra es joven y todavía nos falta muchísimo por fortalecerla. Pero yo creo que también los partidos políticos tienen que tener conciencia de que a final de cuentas estas entidades que son, diríamos, prácticamente son de derecho público, ¿verdad? O parapúblicas, según el caso, y en el caso de la República Dominicana se sabe que es una entidad de derecho público. ¿Cómo hacer que estas entidades estén no ajenas, porque no pueden estar ajenas? No es que no va a haber un ejercicio de participación de miembros de diferentes partidos, eso no es malo en sí mismo. Es que hay que tener resguardos suficientes institucionales para que la política no moldee finalmente ni la capacidad de los abogados en su ejercicio, la optimización que se prevé en su formación, en su práctica y demás, pero al mismo tiempo lo que es fundamentalísimo en el ejercicio de la profesión, el compromiso ético, el compromiso deontológico, el compromiso con saber distinguir entre lo que se debe hacer como bien hecho en el ejercicio de la profesión y lo que finalmente se categoriza como una, diríamos, falta de ejercicio profesional adecuado en cumplimiento de deberes tan sagrados como la representación de intereses particulares y a veces hasta colectivos por parte de un abogado en ejercicio. ¿Tú favoreces entonces, Carlos, un relanzamiento del Colegio de Abogados? Quizás el hecho mismo de que el Tribunal Constitucional haya declarado por los vicios de forma inconstitucional la ley que regula el colegio, pienso yo que es una oportunidad de oro para que repensemos ese rol que debe jugar un colegio de abogados, en el caso concreto en República Dominicana. Y sobre todo, me gustaría escuchar tu reflexión, porque el derecho dominicano ha cambiado tanto, o sea, hay tantas nuevas piezas legislativas, nuevas leyes, nuevas instituciones, y ese es el espacio ideal también para un colegio de abogados, para participar en el debate público, pero también es inexplicable que no haya un colegio de abogados más fuerte, porque los abogados tenemos intereses, y qué mejor que la propia institución para canalizar esos intereses. Intereses en la formación. Yo oigo las quejas, por ejemplo, de los abogados que dicen, pero que los jueces están bien formados, que también forman defensores públicos, y también dicen, y los fiscales también tienen formación especializada. ¿Y qué pasa con nosotros, los abogados? Sin embargo, se tiene y yo sé que ha habido esfuerzos interesantísimos, esfuerzos con mucho enfoque también de descentralización, porque quizá hay pocas instituciones como el Colegio de Abogados, cuando asume planes de difusión y de capacitación, tienen ese despliegue territorial. Donde uno menos cree, el Colegio de Abogados tiene la capacidad de organizar una charla, un taller. Entonces, yo creo que tomando tu palabra, me gustaría tu reflexión acerca de cómo abordar y aprovechar este momento en que se está discutiendo una nueva ley para también adelantar esfuerzos hacia el fortalecimiento de ese rol que debe jugar el colegio. El momento no puede ser, Ramón, Pedro, no puede ser más oportuno, Radamés. Yo he expresado en algún momento en términos de lo que ha venido sucediendo en el ámbito del sistema de justicia, los abogados somos la cenicienta en sentido general. No obstante, las capacidades, como tú decías, que en el marco geográfico territorial tenemos los abogados. Es decir, tenemos presencia en todos los rincones del país. Usted sale de paseo, de trabajo por todo el país, y en cualquier carretera, la más inhóspita,
usted encuentra un bufete de abogados. Me alegra muchísimo que todos tengan la oportunidad, que todos tengamos la oportunidad. Pero yo cada vez que veo esos letreros, hasta cómo se escriben, hasta cómo están presentados, reflejan pobrezas, no solamente materiales, eso es lo de menos, porque hay pobrezas que son, diríamos, derivadas de la región donde se encuentra. No hay, diríamos, grandes cosas que hacer en muchos lugares, me imagino. Siempre habrá cosas que hacer, pero veo palabras mal escritas, faltas ortográficas en letreros de bufetes de abogados. Y yo creo que el abogado, el arma que tiene, transformadora y como elemento de convicción, de convencimiento, es la palabra. Imagínese usted que nosotros no manejemos adecuadamente el lenguaje. Entonces, este es el momento, siempre será el momento. No lo desperdiciemos. Ahora que hay una especie de calentamiento, ese calentamiento no se puede perder. Y este espacio, el hecho de que ustedes aborden y nosotros abordemos este tema, es para que nosotros lo sigamos hablando. Y ahora tomemos como un compromiso profesional de todos los que de alguna manera pensamos el derecho, de nuestro compromiso con el relanzamiento del Colegio de Abogados, con el relanzamiento de la profesión de los abogados, que estamos bastante bajos en la escala de la formación ética y profesional que marca el tiempo actual. Yo he dicho, y lo dije en alguna oportunidad también en una conferencia de no hace mucho tiempo, que los jueces, los fiscales, la defensa pública, va en cohetes y nosotros, los abogados, posiblemente, no sé si vamos en carretilla. Es decir, estamos, claro, y están ustedes, que son, diríamos, de los abogados más formados también del país, que han exhibido una formación. Bueno, tú vienes del ámbito judicial, por lo tanto ahí la regla de la formación en el ámbito judicial se ha venido dando con excelentes resultados. Ramón, que ha estado en el ámbito del Ministerio Público y además ni se diga, tiene una formación excelente, pero ¿qué decir de los abogados en el ejercicio? ¿Qué les pasa al Colegio de Abogados? Bueno, primero la alta politización partidaria con un desenfoque por parte de los partidos que a final de cuentas no les sirve a los partidos. Yo quiero saber cuando el PLD, el PRD, el Partido Reformista quieran tener una voz autorizada que esté respaldada por un cuerpo armado de juristas en el Colegio de Abogados, que diga ahí hay 18 miembros de la directiva del Colegio de Abogados, que todos pueden salir a España, a Francia o a la República Dominicana a dar una cátedra de Derecho en la República Dominicana. Yo no quiero poner en tela de juicio de ninguna manera ni el actual, ni el anterior, ni ninguno de los que han dirigido el Colegio de Abogados, ni todas sus directivas. Me parece que hay gente interesante, como lo ha habido también. Pero cuando ha habido una voz potente que se alce por parte del Colegio de Abogados para detener acciones de abusos, de arbitrariedades, posiciones que no sean acomodadas a los partidos políticos. A final de cuentas, en un momento determinado, ese partido político que hoy te respalda no podrá legitimar su posición frente a la voz de un colegio de abogados que en este caso sea paupérrimo en su formación ético y profesional. Por lo tanto, es el momento de nosotros relanzar vivamente el Colegio de Abogados, y yo creo que ese llamado de Ramón y de ustedes es un llamado potente que debemos de alguna manera replicar y hacer eco en todo el país. ¿No te parece que quizás detrás de esta discusión alrededor de los proyectos de ley para el Colegio de Abogados hay una cuestión pendiente, una cuestión que tiene que ver también con la formación universitaria? ¿No te parece que quizás la regulación tan estricta que se propone para regular el ejercicio de la carrera de abogado no esconde también una falencia que tiene que ver con el fortalecimiento necesario e inaplazable
de la Cátedra de Derecho en República Dominicana y de la actuación de los pensum y de la formación de profesores quizás a tiempo completo como existe en otros países que de alguna manera han afectado la manera en que se enseña derecho en este país y la manera en que se forma al futuro profesional en el derecho. Mira, tú has dado en la diana. Yo creo que, primero, no se debe ignorar por lo que iniciaste, es decir, el ejercicio de la profesión tiene que tener un nivel de regulación y de fiscalización adecuado para el mantenimiento, el fortalecimiento, la extensión de los conocimientos de parte del abogado en su ejercicio. Eso tiene que necesariamente regularse. Pero si tú de entrada no tienes una formación acabada en el ámbito universitario, primero, yo les digo la verdad, yo he sido profesor universitario y bueno, no voy a hablar de lo poco que soy, no soy nada, pero yo soy pedagogo, más de ser abogado. Yo estudié filosofía y luego me hice abogado. Y yo me siento que no soy un maestro, que no soy un profesor. Para mí eso es tan sagrado, porque para usted solamente facilitar una materia, usted tiene que tener primero una formación para la pedagogía. Yo no sé cuántos la tienen en el país, para dar una clase, una cátedra, una facilitación adecuada, que forme y enseñe también a que sean autodidactas, que se enseñe a cómo buscar la información. Y luego nosotros tenemos, me imagino yo, a mi juicio, algunas distorsiones en la formación de los abogados en el ámbito universitario. ¿Estamos preparando abogados para el ejercicio o simplemente para tener un título de licenciado o doctor en Derecho? Yo no creo que las universidades dominicanas, con todo el respeto, yo vengo de una buena universidad, como hay otras, pero tienen, como tú decías, una serie de deficiencias. Estamos preparando al abogado para los casos, porque ¿qué es lo que hace un abogado? Es acudir a un caso. Yo no sé, habría que tomar un poco la práctica norteamericana, y yo no quiero en este caso ser, por Dios, y hay gente que nos acusa a los que de alguna manera hemos participado en estos procesos de reforma, ¿verdad?, que hemos tomado modelos anglosajones, norteamericanos y demás cosas que no es cierta. Todos los modelos nos ayudan, pero hemos hecho modelos propios. Pero yo creo que nosotros nos estamos formando adecuadamente. Los pensum se han revisado, pero hay que seguirlos revisando conforme a las necesidades y deficiencias de formación que tienen los estudiantes nuestros en la República Dominicana. Y eso tiene también otra base, no solamente la universitaria, la anterior a la universitaria. ¿Qué está ocurriendo con la escuela, con el colegio en la República Dominicana? A ustedes les ha pasado porque ustedes son profesores también. Pero aquí no saben redactarlos la mayor parte de estudiantes. Muchachos y muchachas con inteligencia suprema. Y no saben de ortografía, no saben de redacción. Hay que, diríamos, comenzar en la base. Y en algún momento también, y esto tampoco debemos nosotros rasgarnos las vestiduras por ello, tenemos que reconocer que muchas veces se predomina la fábrica de profesionales, no solamente en el ámbito del derecho. Vamos a graduarlos, hay una necesidad, diríamos, lógica, natural, verdadera, de sostenimiento económico de cada uno de estos centros de estudios. Pero ojo, el Estado Dominicano tiene que garantizar los niveles de calidad que cada uno de esos profesionales debe demostrar y mostrar al momento de la salida del ámbito universitario. Luego, a mí me da vergüenza, a veces a mí, con todo el nivel de respeto humano, esto no se trata de nada en lo personal. Yo tuve estudiantes, por ejemplo, he tenido estudiantes o personas conocidas que lamentablemente su estructura mental, su cabeza no da para ser ni siquiera técnico en radiotécnica, por ejemplo, o en electricidad, porque hay un problema de coeficiente intelectual, de grados o de entendimiento del mundo. Y tienen
son no solamente licenciados o doctores en Derecho, sino que son profesores universitarios. Es una pena. Entonces, lógicamente, el Estado ahí tiene que intervenir a través de la regulación adecuada. Por lo tanto, esas falencias son diagnósticos que nosotros tenemos y que tenemos que reconocer que existen. No podemos desdecirlos. No es para burlarnos de eso, es simplemente para ponerle el dedo en la llaga para que nosotros emprendamos una labor de adesentamiento, de fortalecimiento, de reconocimiento de la ausencia de aptitudes adecuadas para el ejercicio de la profesión. Yo, y con esto concluyo esa parte, le digo a mis clientes y a mis propios compañeros de oficina que a veces vienen donde uno con el poco nombre que uno pueda tener y creen que uno es el sabio y el que se lo sabe todo. Y yo inmediatamente le digo, mire, primero usted vino aquí no por el nombre que yo tengo, olvídese de eso. Usted me viene a apoderar de un caso y yo seré abogado en su caso. Yo tengo que demostrarle a usted que tengo aptitudes y que soy éticamente comprometido, que estoy éticamente comprometido. Y a los abogados compañeros de mi oficina le digo permanentemente, yo no sé absolutamente nada. ¿De qué se trata el caso? Vamos a estudiarlo de cero para ver qué encontramos, porque a lo mejor yo estoy prejuiciado por una mala práctica en un caso anterior y yo quiero que sea novedoso ahora, que me aporte algo al proceso. Esa es la actitud que tenemos que tener, no para denigrar el colegio, no para denigrar la universidad, sino reconocer las debilidades institucionales que nosotros tenemos, en la cual evidentemente todos tenemos un compromiso de apuesta a su modificación y reforma. Carlos, el tema interesantísimo, pero vamos a hacer una breve pausa. Y en el próximo segmento tendremos que concluir ya definitivamente con el Colegio de Abogados y estos dos proyectos de leyes. Obviamente se nos van a quedar temas interesantísimos y para eso te tendremos que emplazar para otro programa. Volvemos. Seguimos, amigos, con Principalmente. Carlos, lamentablemente el tiempo es muy corto contigo. Una hora es insuficiente para abordar todos los temas que tú manejas, sobre todo con la destreza y la claridad con que tú manejas los conceptos que le llegan, yo sé, a todo el público televidente. Vamos a dejar una serie de temas pendientes, como habíamos hablado en principio, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral. Y otros temas interesantísimos que tú manejas magistralmente para otra próxima participación tuya en este programa. Sin embargo, vamos a concluir ya, en este breve tiempo que nos queda, con un aspecto que tú tocabas muy fundamental y que Pedro de una u otra manera lo trajo a colación, que ya yo lo tenía en el pensamiento, que tiene que ver con la formación, sobre todo con las escuelas de Derecho de la República Dominicana. Tenemos una enorme cantidad de escuelas de Derecho y eso es bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que debe hacerse un esfuerzo de supervisión, a ver si esas escuelas de Derecho cuentan realmente con un personal docente calificado, los currículos de esos profesores, si califican para impartir ya lo que se trata de una carrera profesional y sobre todo de una disciplina tan delicada, tan importante como la del derecho, que requiere de una formación tanto en términos jurídicos como en términos culturales, que es determinante para poderla transmitir. Y otro aspecto que tú también tocaba, la experiencia en términos pedagógicos de ese cuerpo profesoral de cada una de esas facultades de Derecho. Mira, yo hace poco tiempo, en un ejercicio de esos corrientes que hago, me topé con uno de estos profesores universitarios, una persona que se me acercó, nos conocía y yo con mucho gusto hablé con ellos.
Hablé con él y habían otras personas ahí y me dijo con mucho orgullo que era profesor de una universidad. Era profesor de Derecho Procesal Penal, una universidad. Después que duramos un rato, yo me doy cuenta que la formación para esa materia, no sé en términos generales, me di cuenta que también había muchas deficiencias. Y yo, en medio de la conversación, le pregunto que si él me decía que el recurso de apelación, como está planteado en el Código Procesal Penal, constituye una aberración y que constituye una mini casación. Y yo solamente le pregunté, ¿cuál es el esquema que adoptó el legislador dominicano en el caso del Código Procesal Penal? ¿Cuál es como yo muy que se estaba archivando, le pregunto, pero ¿cuál es la diferencia que hay entre una vía de impugnación, ¿verdad?, y una vía de agravio? ¿Cuál era la vía que existía antes y cuál es la que existe ahora en ese ámbito? ¿No será una cuestión de elección de modelos? Y en la medida que le fui dando contenidos, él fue como cayendo un poco, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo un profesor puede administrar la formación de sus estudiantes en base a una distorsión y desconocimiento del sistema normativo en la República Dominicana? Es decir, con cosas esenciales y elementales. Yo solamente pongo ese ejemplo. Yo, autoridad dominicana, si hay 21 escuelas de derecho, yo quizás deje 3 en el país, o sea, abiertas, pero bien fiscalizadas. Y en la medida que se van de alguna manera actualizando, que ese cuerpo profesoral, ¿verdad?, sea el adecuado, entonces vamos abriendo otras escuelas a nivel de todo el país. Pero sin eso nosotros no tenemos lamentablemente buenos abogados ni eventualmente ninguno de los miembros del sistema de justicia en la República Dominicana. Carlos, lo dijimos, una hora es insuficiente para tratar contigo no solo este tema, nos quedaron la inmensidad de temas que tú manejas. Obviamente, como dijimos en el segmento anterior, tú quedas emplazado para una próxima participación aquí en Principalmente, donde vamos a abordar un tema que tú manejas con mucha profesionalidad, que ha sido parte de tu especialización y de tu largo ejercicio profesional, que tiene que ver con la reforma laboral. Gracias. Cuente conmigo. Gracias, Carlos. Bueno.